Bienvenidos, esto es Informe Extra. Volker Turk, el alto comisionado para los derechos humanos de las Naciones Unidas, ha denunciado que se está recrudeciendo la represión contra los opositores en Venezuela. Vamos con el informe. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha expresado profunda preocupación por el aumento de amenazas, acoso y agresiones en Venezuela en el contexto previo a las elecciones presidenciales del 28 de julio. En una declaración desde Ginebra, Turk señaló que su oficina sigue recibiendo informes de detenciones arbitrarias afectando a los opositores de la dictadura de Nicolás Maduro. Estas acciones son alarmantes y subrayan la necesidad urgente de cambiar estas prácticas, enfatizó Turk, quien lamentó las restricciones crecientes al espacio cívico. Urgió al dictador Nicolás Maduro a comprometerse con procesos electorales transparentes y participativos, respetando la voluntad del pueblo venezolano. Turk también mencionó la posible reapertura de la oficina del alto comisionado en Venezuela, cerrada en febrero, bajo acusaciones de espionaje y conspiración por parte del régimen. Este cierre fue calificado como profundamente lamentable y Turk expresó su disposición para restablecer la presencia de su oficina en el país. El alto comisionado instó a la liberación de todas las personas detenidas injustamente, destacando el caso de Javier Tarazona, defensor de derechos humanos quien lleva 3 años en prisión. En cuanto a la libertad de prensa, Turk señaló nuevos casos de cierres de emisoras y bloqueos de sitio web, lo que consideró alarmante. Además, destacó los obstáculos significativos para el acceso a alimentos, salud y educación, a pesar de un crecimiento nominal del PIB en 2023. La situación en Venezuela refleja un entorno de creciente represión y crisis humanitaria, donde las voces críticas son silenciadas y los derechos básicos de los ciudadanos continuamente violados. El alto comisionado para los derechos humanos es el máximo funcionario en derechos humanos dentro de las Naciones Unidas. Está a cargo de la oficina del alto comisionado para los derechos humanos de las Naciones Unidas, que es una entidad que es dependiente de la Secretaría General de la ONU, que es el órgano ejecutivo de las Naciones Unidas, actualmente a cargo de Antonio Guterres. Este alto comisionado de las Naciones Unidas se encarga, entre otras cosas, de promover y defender los derechos humanos en todo el mundo. Y tenemos que actualmente quien está a cargo, el alto comisionado de derechos humanos, es Volker Turk, un abogado, doctor en Derecho Internacional por la Universidad de Austria, docente en la Universidad por la Universidad de Austria, docente en la Universidad de Linz y además una persona con amplia trayectoria en distintas entidades de las Naciones Unidas. Este funcionario de la ONU ha presentado este miércoles una actualización de la situación de los derechos humanos en Venezuela. Esto lo ha hecho ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y en esta actualización de la situación del país denuncia las restricciones al espacio cívico, detenciones a opositores a medida que se acercan las elecciones y menciona también su preocupación por un proyecto de ley sobre organismos no gubernamentales y su preocupación sobre el proyecto de ley contra el fascismo, que contiene amplias y vagas definiciones acerca de lo que es el fascismo. Por otra parte, Volker Turk ha señalado, y cito, exhorto a todos aquellos que están en el poder a asumir compromisos concretos con este fin. Ahora, más que nunca, un diálogo constructivo y abierto entre el pueblo y las instituciones del Estado es crucial para superar las profundas divisiones y reconstruir el contrato social entre los venezolanos. Bueno, para empezar, es bastante positivo que el alto comisionado de los derechos humanos denuncie la situación de las violaciones de derechos civiles y políticos en Venezuela, el recrudecimiento de la represión contra los opositores. Sin embargo, también ha dado manifestaciones que podrían ser discutibles. Por ejemplo, se pronunció acerca de la situación humanitaria y es verdad que él señala que los venezolanos actualmente tienen obstáculos para acceder a salud, educación y alimentos, y que quienes se ven más perjudicados son las mujeres, los pueblos indígenas y las zonas rurales. Sin embargo, en base a esto, Volker Turk se pronuncia a favor del levantamiento
de sanciones contra Venezuela y concluye su informe enfatizando que el único camino por seguir en Venezuela es fomentar la confianza, como se puede apreciar en la página web del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Y al respecto se puede hacer dar bastantes puntos críticos, hay bastantes puntos a discutir sobre esta posición. Para empezar, pedir el levantamiento de las sanciones es solicitar que se acabe con la única medida pacífica de presionar a la dictadura actualmente encabezada por Nicolás Maduro. Y además de ello, tenemos que el régimen es incurrir en parte del discurso de esta dictadura, que imputa la situación económica desastrosa de su país a la llamada guerra económica. Lo hace abiertamente, como podemos ver en la siguiente imagen, ¿no? Presidente de Venezuela ha restituido y promovido y remontado la guerra económica, y también el régimen imputa la situación económica del país no solamente a las sanciones que se le imponen, sino incluso a la oposición, por lo cual posicionarse a favor del levantamiento de las sanciones es seguirle el juego a la dictadura de Nicolás Maduro, la cual, dicho sea de paso, según cifras oficiales, señala que han logrado levantar en un 5% el Producto Bruto Interno durante el año pasado. Pero esto es según cifras oficiales del régimen, y el propio informe de Volker Turk señala que los venezolanos tienen dificultades de acceso a alimentos, salud y medicinas y educación. Bueno, por otra parte, tenemos que esta actualización de la situación de Venezuela se ha presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, una entidad que ciertamente es algo cuestionada por tener entre sus integrantes a estados que vulneran los derechos humanos. Por ejemplo, actualmente forman parte del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas regímenes como la dictadura cubana, que tiene 1.113 prisioneros políticos, de acuerdo con la ONG Prisoner Defenders, la dictadura china, que es de partido único, además de estados fallidos como Somalia y Sudán, ¿no? Por lo cual es discutible pues, las acciones o la posición o la fuerza que pueda tener el Consejo de Derechos Humanos frente a situaciones como la de Venezuela. Por otra parte, Volker Turk señala que, y esto es lo más discutible, el único camino a seguir en Venezuela es fomentar la confianza. Y esto, como lo hemos podido apreciar, figura en la página web de esta entidad, del Consejo del Alto Comisionado. Y la realidad es que señalar algo así es, cuando menos, ser bastante ingenuos, estar desconectados de la realidad, en vista de que es bastante difícil mantener y promover la confianza frente a una dictadura que miente sistemáticamente y que vulnera los acuerdos, empezando por el Acuerdo de Barbados, en el cual la dictadura se comprometía a realizar elecciones con garantías democráticas, y desde el inicio hemos visto que esto no se viene cumpliendo. Además, hay que tener en cuenta que la dictadura venezolana en febrero de este año expulsó del país a los funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y que en mayo, a fines de mayo, este régimen revocó la invitación a una misión de la Unión Europea para observar las elecciones que se realizarán el próximo 28 de julio. Por tanto, es bastante, cuando menos es incompatible, señalar por un lado que se está recrudeciendo la represión contra la oposición y por el otro señalar que el único camino posible en Venezuela es fomentar la confianza. Bueno, y por otra parte, tenemos que esta es la posición del Alto Comisionado. Por un lado, positiva en el sentido de denunciar las violaciones de derechos humanos, el recrudecimiento de la represión, pero por el otro, tiene una posición algo discutible en cuanto a solicitar el levantamiento de las sanciones y además señalar que el único camino posible en Venezuela es la confianza cuando ésta ha desaparecido desde hace años. Vamos ahora a una pausa y continuamos con Venezuela, ya que se ha anunciado que la dictadura de Nicolás Maduro ha retomado negociaciones y diálogos con el gobierno de Joe Biden.
Seguimos en Informe Extra. A semanas de elecciones carentes de garantías democráticas en Venezuela, el gobierno de Joe Biden ha retomado el diálogo con la dictadura de Nicolás Maduro. Vamos con el informe. Este miércoles, Estados Unidos y Venezuela confirmaron la reanudación del diálogo bilateral a poco más de 3 semanas de las elecciones presidenciales en el país sudamericano. El objetivo de estas conversaciones es mejorar las relaciones entre ambos países pese al fracaso de los acuerdos de Barbados y el historial del dictador Nicolás Maduro de no respetar pactos. Desde Washington, Brian Nichols, encargado del Departamento de Estado para América Latina, subrayó: "Nosotros siempre estamos abiertos al diálogo, lo hemos dicho muchas veces". A finales del 2023, funcionarios de la Casa Blanca mantuvieron reuniones secretas en Qatar con una delegación venezolana, lo que dio paso a la firma del Acuerdo de Barbados. Este acuerdo incluyó el intercambio de prisioneros y el cese temporal de algunas sanciones sobre Venezuela. Sin embargo, el que incumplió en reiteradas oportunidades lo suscrito en aquel documento fue el dictador Nicolás Maduro, como por ejemplo con la ratificación de la inhabilitación de María Corina Machado, la prohibición de varios políticos de presentar sus candidaturas, la persecución contra disidentes, los intentos de sabotaje a la campaña de la Plataforma Unitaria Democrática y la negativa de liberar a presos políticos, entre otras. La política de concesiones a Maduro ha sido criticada por ser ineficaz y por no lograr el objetivo de presionar al régimen para que respete los derechos democráticos y humanos en Venezuela. El miércoles, el gobierno de Joe Biden reanudó el diálogo con la dictadura venezolana y esto es bastante sorprendente si es que tenemos en cuenta varios hechos que imposibilitarían cualquier confianza que se pueda tener con lo que pueda decir el gobierno de Nicolás Maduro. Tenemos que, para empezar, se ha recrudecido la represión contra los opositores. Se ha revocado la invitación a una misión de la Unión Europea para observar las elecciones programadas para este 28 de julio. Se ha expulsado del país a los funcionarios del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Se viene promoviendo, además, una ley llamada contra el fascismo, el neofascismo y expresiones similares, que dentro de su definición de fascismo incorpora el conservadurismo moral y el neoliberalismo. Es decir, que se está promoviendo una ley con la cual se buscaría calificar de fascistas a los opositores, liberales y conservadores, y también para encarcelarlos y para disolver sus asociaciones y organizaciones políticas, empezando por Vente Venezuela, partido de María Corina Machado, principal líder de la oposición, que es calificado de terrorista por Nicolás Maduro. Además de que el fiscal Tarek William Saab ha acusado de terrorismo y de delitos bastante graves como alta traición y conspiración a dirigentes bastante cercanos de Vente Venezuela, cercanos a María Corina Machado. Y bueno, todo esto nos hace pensar y desconfiar de cualquier acuerdo que se pueda tener en adelante con la dictadura de Nicolás Maduro. Y tenemos que, además de esto, el propio Nicolás Maduro anunció que este lunes, 1 de julio, anunció que se retomaba el diálogo con Estados Unidos, lo que sorprendió a muchos en vista de todo lo anteriormente señalado. Veamos sus declaraciones. Yo he recibido la propuesta durante 2 meses continuos del gobierno de los Estados Unidos para restablecer las conversaciones y el diálogo directo. Luego de pensarlo durante 2 meses, he aceptado. Y el próximo miércoles se reinician las conversaciones con el gobierno de Estados Unidos para que cumplan los acuerdos firmados en Qatar y para restablecer los términos del diálogo con respeto, sin manipulación. Y además que sean diálogos públicos, sin especulación. No nos vamos a estar viendo escondidos. Como hay gente que se ve escondido, pues. En el 2023, el gobierno de Joe Biden y la dictadura de Nicolás Maduro tuvieron efectivamente negociaciones en Qatar. A raíz de estas negociaciones, se acordó el levantamiento de sanciones sobre el gas, el oro y el petróleo venezolanos y la liberación de Alex Saab, empresario colombiano que es considerado y calificado como el testaferro de Nicolás Maduro, y que tras su liberación
se nacionalizó venezolano y fue nombrado presidente del Centro Internacional de Inversión Productiva de Venezuela. Bueno, y por otra parte, el gobierno de Estados Unidos obtuvo a cambio la liberación de 28 prisioneros políticos, 10 estadounidenses y 18 venezolanos. Y este acuerdo, en el contexto de este acuerdo, posteriormente se da el Acuerdo de Barbados, que es este acuerdo entre la dictadura y la Plataforma Unitaria Democrática, que es la coalición de organizaciones políticas opositoras al régimen. A través de este acuerdo, el gobierno de la dictadura se comprometió a realizar elecciones con garantías democráticas. Sin embargo, poco después, de inmediato prácticamente, se dedicaron a recrudecieron la represión e incumplieron el Acuerdo de Barbados, empezando por la ratificación de la inhabilitación de María Corina Machado, que es la principal líder de la oposición. Y bueno, posteriormente el impedimento de que se inscriba como candidata Corina Lloris para sustituir a María Corina Machado a través del hackeo o del bloqueo de la página web del Consejo Nacional Electoral. Y bueno, por otra parte, se sumaron los arrestos a dirigentes de 20 Venezuela, que es el partido de María Corina Machado. Entonces esto nos llega a pensar en cuál es la lógica del gobierno de Joe Biden de confiar en posteriores acuerdos con la dictadura de Nicolás Maduro. Y al final de cuentas, esto termina siendo, estos acuerdos, retomar el diálogo con esta dictadura, termina siendo beneficioso para el régimen en un contexto clave para la oposición, en vista de que tenemos que, de acuerdo con diversas encuestas, Edmundo González Urrutia, el candidato presidencial de la oposición, tiene mucho mayor intención de voto que el dictador Nicolás Maduro. Lo que se debería hacer es presionar aún más a través de la comunidad internacional al régimen, no retomar diálogos. Y bueno, en este contexto tenemos que ahora el régimen de Nicolás Maduro empieza a difundir un nuevo bulo, una nueva mentira, con miras a un futuro revés electoral, que es lo más probable que se dé, y también el hecho de que ellos, a través de las mentiras y de la fuerza de las instituciones públicas del país, puedan imponerse. Veamos las siguientes declaraciones de Nicolás Maduro. En tus redes, los bots, miles de bots. Ellos tienen dinero y nosotros tenemos la verdad y los votos. Y en Venezuela los votos le ganarán a los votos. Esta tarea se entiende, es la más alta prioridad. Pudiéramos parafrasear el concepto estratégico de la nación. Es la guerra de todo el pueblo porque se vea y se respete la verdad en las calles, en las redes, en los medios, en las paredes de la Venezuela. Vamos avanzando y con Maduro vamos por más cambios y más transformaciones. ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva la patria! ¡Que viva la unión del pueblo! Bueno, el dictador dice, ellos tienen el billete, nosotros tenemos la verdad. Y la realidad es que la oposición no tiene ni el billete, pero sí tiene la verdad. Y la dictadura lo que tiene, además del dinero, es el control absoluto del poder judicial, del poder electoral, del poder legislativo, del ejecutivo y además de las Fuerzas Armadas. Por otra parte, el dictador señala, ellos tienen los votos y nosotros tenemos los votos, lo que es bastante preocupante en vista de que están están creando un nuevo relato en el cual se califica de bots a los votos de la oposición, con miras y preparándose para un próximo fraude electoral en el que a través de la fuerza pública controlada por esta dictadura se impongan al deseo, a la mayoría democrática del país, en unas elecciones en las que todo apunta, lamentablemente, en las que se va a dar un fraude. Vamos ahora a una pausa y regresamos con las conclusiones. Seguimos en Informe Extra. En esta edición hemos podido apreciar cómo se le sigue el juego a la dictadura de Nicolás Maduro. En primer lugar tenemos a Volker Turk,
quien es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien, si bien denuncia el recrudecimiento de la represión contra la oposición, al mismo tiempo se posiciona a favor del levantamiento de las sanciones contra la dictadura de Nicolás Maduro, las cuales son el único medio pacífico de presión contra este régimen. Además, hay que tener en cuenta que esta dictadura ha expulsado a los funcionarios de la entidad liderada por él mismo, que es el Alto Comisionado, expulsados en febrero de este año. Y además, la dictadura ha revocado la invitación a la misión de la Unión Europea para observar las elecciones. Entonces, ¿de qué confianza podemos hablar como único camino en Venezuela? Por otra parte, tenemos al gobierno de Joe Biden, que ha reanudado el diálogo con esta dictadura, y se trata pues de un gobierno que ya es bastante cuestionado por su política internacional, así como por su falta de liderazgo. Y genera la siguiente cuestión: ¿cómo confiar en futuros acuerdos si es que la dictadura ha incumplido desde el inicio el Acuerdo de Barbados? Y se trata pues de un régimen con 287 presos políticos, de acuerdo con la ONG Foro Penal, además de ser una dictadura que viene promoviendo una legislación que le serviría para reprimir a la oposición, muy probablemente ante un eventual revés electoral, que es lo más probable que se dé, más aún teniendo en cuenta que Nicolás Maduro viene difundiendo el relato ficticio de que la oposición buscaría realizar un fraude a través de bots, que es la manera en que el dictador empieza a denominar a los votos de la oposición democrática. Hasta aquí, Informe Extra. Gracias por acompañarnos.